salud y algo más. Gracias y gracias por seguir en sintonía disfrutando de Salud y Algo Más. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Clarimar Carreño, ginecostetra. Feliz mañana, bienvenida. ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por la invitación al programa. Nuestro tema de este segmento, embarazo de alto riesgo. Y es tan importante hablar de este tema porque además que es la etapa más importante para las mujeres, pero a veces nos crean o hay ciertos mitos y debemos romper con todo eso. Pero ¿cómo podemos identificar que se trata de un embarazo de alto riesgo? Ok, es importante saber que el embarazo de alto riesgo en la Organización Mundial de la Salud es aquel que va a cursar con una mayor probabilidad de que exista alguna enfermedad o patología que ponga en riesgo el bienestar de la salud tanto de la madre como el feto. Okay. Incluso puede aumentar la mortalidad materno-fetal, siempre y cuando existan factores de riesgo los cuales pueden presentarse en la paciente embarazada antes, durante o después del parto. Ok, ¿cuáles son esos riesgos, doctora, que hacen o que permiten que se genere un embarazo de alto riesgo? Ok, van a existir factores de riesgo que van a estar presentes en la paciente antes del embarazo, como son los factores socioeconómicos, pacientes que tienen adicción a drogas ilícitas, pacientes fumadoras con hábitos alcohólicos acentuados. También se habla de la edad materna, pacientes de muy baja edad, que son las gestantes precoces, menores de 18 años, las pacientes gestantes de alta edad, mayores de 35 años, también es un factor de riesgo que puede desencadenar morbimortalidad en el embarazo. Asimismo, antecedentes de patologías preexistentes, pacientes diabéticas, hipertensas, pacientes con enfermedades tiroideas, que hayan sido sometidas a alguna cirugía pélvica previo al embarazo, ya sea por tumores de ovario, por fibromatosis uterina. También se hablan de los antecedentes obstétricos de estas pacientes que hayan tenido embarazos de alto riesgo anteriormente. Aumenta la posibilidad de que en un segundo o tercer embarazo pueda existir nuevamente la presencia de un embarazo de alto riesgo. Ok. Doctora, cuando ya hay enfermedades preexistentes, como usted lo mencionó, debe haber un suministro de ciertos medicamentos, pero ¿cómo es en el manejo, en este caso, de las mujeres embarazadas? Sí, bueno, lo importante es el control de estas embarazadas, ¿sí? Si a nosotros en la consulta nos llega una paciente que sabemos que tiene una enfermedad preexistente, que puede desencadenarnos un desenlace no esperado o esperado durante el embarazo, es importante determinar en qué nivel está esta patología, hacer los exámenes de laboratorio previos, si son diabéticas, hipertensas, enfermedades tiroideas, epilépticas. Es importante determinar en qué estatus está la enfermedad, qué tratamiento toman para poder medicarlas como debe ser previo o durante el embarazo. Para eso es importante también nosotros los obstetras, pues entrar en conjunto con los médicos internistas que manejan a las pacientes embarazadas, que después ellos nos ayudan a nosotros al manejo de estas pacientes. Claro. Asimismo, pues determinar si existe la posibilidad de estas pacientes de una amenaza de aborto, de un parto pretérmino. Los embarazos gemelares también son factores de riesgo que pueden imprimir cierto desenlace durante el embarazo. Y es importante pues iniciar el control prenatal en estas pacientes lo más pronto posible, y la regularidad de las consultas deben ser lo más cercano, totalmente diferente a un embarazo que no detectemos que está a riesgo. Okay. Hay mujeres que son muy activas laboralmente, doctora, sí, y a veces les cuesta un poco lidiar con esa etapa gestacional y a la vez con la parte laboral. ¿Esto también podría el estrés ocasionar o indicar o llevarte a un embarazo de alto riesgo? Sí, bueno, siempre es importante mantener cierta actividad física durante el embarazo, ¿no? Porque el reposo absoluto durante un embarazo que en realidad no lo merite, tampoco está... Aunque hay mujeres que piensan todo lo contrario, que como están embarazadas no pueden hacer no me puedo agachar, pásame aquí, o no puedo hacer tal actividad. Al contrario, es importante la actividad física, el aire libre, la buena alimentación, y en aquellas pacientes de alto riesgo sabemos que el estrés imprime puede desencadenar en el embarazo ciertas complicaciones, y es importante también el manejo en conjunto con la parte psíquica de la paciente. Hoy en día la mujer es muy activa, independientemente que esté en estado de gestación o no, y lo importante es saber manejar la parte del estrés laboral y el embarazo. Ahora, si nosotros durante el control prenatal
detectamos de que este embarazo, pues inminentemente hay un riesgo que pueda desencadenar una morbimortalidad tanto en la madre como en el feto, definitivamente tendremos que utilizar el reposo paulatino en estas pacientes. ¿Cómo es el seguimiento en sí cuando ya es detectado un embarazo de alto riesgo? Sí, bueno, la primera control prenatal debe ser lo más precoz posible. Inmediatamente que la paciente detecte que está embarazada, asistir al control prenatal. Allí debe hacerse una buena historia médica para saber los antecedentes y poder detectar a tiempo los factores de riesgo ante esta paciente, ya que hay pacientes que no solo tienen factores de riesgo que arrastran de la herencia o antes del embarazo, sino que también se pueden presentar durante el control prenatal, como son las alteraciones de la placenta, alteraciones del líquido amniótico, las alteraciones genéticas y cromosómicas de los fetos, que son las que se detectan durante la gestación. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, lo ideal es un control prenatal lo más cercano posible, generalmente más o menos entre 15 a 20 días la paciente debe asistir a su control prenatal y se deben hacer los estudios pertinentes dependiendo del tiempo gestacional. Allí a través de esos estudios paraclínicos y a través de la ecografía obstétrica nosotros podemos estar atentos en el momento en que se desencadene algún indicio que aparezca que nos pueda alertar a nosotros como obstetras de que estamos frente a un embarazo de alto riesgo. En el caso de la mujer, porque hay muchas enfermedades que en sus inicios puede ser asintomática, pero en el caso de un embarazo de alto riesgo, ¿esta presenta algunos signos de alarma que la madre debe estar muy pendiente de eso? Sí, existen síntomas que se pueden presentar en las pacientes de alto riesgo. Entre ellos tenemos los dolores de cabeza o cefaleas frecuentes, las visiones de luces o alteraciones visuales. Estos síntomas nos pueden hablar de que pudiéramos estar en presencia ante una patología hipertensiva del embarazo. Pacientes que puedan tener mareos, incluso pérdida del estado de conciencia, pudiéramos estar frente a una alteración del azúcar o de la glicemia en las pacientes. Pudiéramos presentar también pacientes con dolor pélvico, sangrado genital, que puede presentarse en el primero, en el segundo, en el tercer trimestre, y dependiendo en el tiempo de embarazo que se presente, nosotros podemos detectar ciertas patologías en ese momento. Entre los otros síntomas que se pueden presentar, las secreciones vaginales, las infecciones vaginales, las infecciones urinarias, los síntomas de ardor, de sangrado urinario, todo esto son síntomas que nos van a alertar que esta paciente puede estar desarrollando una patología o un embarazo de alto riesgo. Y en cuanto al sangrado, porque hay mujeres que también manifiestan de, bueno, estoy presentando sangrado, pero lo consideran en muchas oportunidades normales. Sí, si estamos frente a un embarazo del primer trimestre, que son las primeras 12, 13 semanas, y la paciente nos consulta embarazada con un signo de sangrado genital, debemos estar atentos en primer lugar a las amenazas de aborto. Y es importante allí también detectar si esta paciente en embarazos anteriores tuvo alguna presencia de alguna pérdida, abortadoras habituales, pérdidas fetales recurrentes, porque esto también puede ser un síntoma de alerta en este nuevo embarazo. Si estamos entre un embarazo de segundo o tercer trimestre y presenta sangrado genital, hay que estar pendientes de la implantación de la placenta. Puede ser una alteración placentaria, que sea una placenta baja, una placenta previa, nos da sangrado genital, que hayan también alteraciones en cuanto al desarrollo fetal, alteraciones cromosómicas o incluso las infecciones vaginales. Infecciones como el VPH, lesiones premalignas en las mujeres embarazadas, también nos pueden dar un sangrado. Y el más común y el menos peligroso, el sangrado poscoital o posterior a la relación sexual, que también se puede presentar durante el embarazo por los cambios fisiológicos que ocurren a nivel del cuello uterino, y es un signo que al detectar que es esto, pues no nos da ningún tipo de alarma. Claro, y como usted destacó, un embarazo de alto riesgo se puede dar tanto en edad temprana como en edad a partir de los 35. Exactamente, esas son generalmente las edades de mayor riesgo. Sin embargo, cualquier embarazo pudiese presentarse con algún riesgo en cualquier embarazada. Por eso es importante, insisto, la asistencia a la consulta del control prenatal. Para diagnosticar. Exactamente, porque a veces somos pacientes que no tenemos ningún antecedente familiar, ningún antecedente personal, y pudiésemos presentar alguna patología propia del embarazo o el mismo feto, pues. Claro. Doctora, recomendaciones para las madres que están en esta etapa en las que a veces se crean muchísimos mitos y viven con miedo, y sobre todo cuando son madres primerizas. Sí, bueno, lo más importante es una vez que detecten su embarazo, asistir al control prenatal. Deben realizarse sus exámenes de laboratorio,
tener una alimentación balanceada que vaya acorde con su gestación. Para eso es importante el rapport que hagan con su obstetra para que le indiquen qué tipo de alimentación es la más adecuada durante el embarazo, que hagan actividad física, ejercicio al aire libre. Si son pacientes fumadoras, pacientes con hábitos alcohólicos acentuados, lo ideal es pues la suspensión total de estos hábitos durante el embarazo. Y bueno, estar alerta a los síntomas, estar siempre pendiente de que cualquier sintomatología fuera de lo normal, un dolor pélvico, un sangrado, vómitos incoercibles que no los puedan controlar, dolores de cabeza, visión de luces, pues acudir a los obstetra, llamar a su obstetra para que ellas puedan ser pues bien orientadas en cómo atacar estos síntomas a tiempo y evitar y disminuir lo que nosotros pues siempre queremos tratar de cambiar con esta asistencia al control prenatal, que es evitar la morbimortalidad tanto en la madre como en el feto. Pero para eso siempre la recomendación es visitar al especialista para detectar a tiempo, bueno, ante la presencia de cualquier signo de alarma, visitar a su médico para poder detectar y tratar a tiempo eso que se pudiese estar presentando. Muchísimas gracias, doctora Clarimar Carreño, ginecobstetra. Hablábamos sobre el embarazo de alto riesgo, cuáles son esas causas y bueno, importante esas recomendaciones. Y por favor nos puede dejar sus puntos de contacto. Sí, mi Instagram es doctora Clary 1505. Mi contacto celular 0414-336-1919. Estamos a la orden. Agradecida por su participación. Amigos, nos corresponde marcar una segunda pausa, pero al regreso estará con nosotros el doctor José Moreno, neurólogo infantil, y vamos a estar conversando sobre los trastornos del desarrollo en los niños. Unos minutos, pero ya volvemos. Salud y algo más.